Euh, Bonjour, mesdames et messieurs. Buenos días, señoras y señores. De mi parte también quiero dar mi homenaje especial al antiguo presidente de España, Adolfo Suárez. Y quiero destacar especialmente el papel que ha tenido en la transición democrática, unas palabras, y el papel que ha tenido como para reconciliar con el pasado entre dos bandos y para conseguir la paz. Es justamente lo que nosotros en África debemos conseguir primero, la paz, y debemos sacar una lección del trabajo del difunto Adolfo Suárez. Cómo reconciliarnos entre nosotros. Eso es lo primero, porque creo que es un problema fundamental en África. Hacía muchos años que me llamó la atención la existencia de un ministerio en Costa de Marfil que se llamaba Ministerio de la Reconciliación Nacional. En su momento me pareció muy raro, ¿no? Pero luego con el tiempo he entendido que es una clave para el desarrollo de África también. El reconciliar es un papel también que deben asumir las universidades africanas para ser la base del desarrollo, reconciliar con el pasado entre los países africanos. Y saludo la iniciativa que han tenido últimamente algunas universidades del Magreb, por lo tanto del norte de África, para constituir una asociación de universidades del Magreb. Yo creo que es bueno porque ya es el inicio de reconciliación. Bien, mi tema va a tratar, lo que voy a hablar, va a ser una cosa breve sobre la diáspora científica, sobre todo la africana, ¿no? Y su responsabilidad en el desarrollo de África. Digo responsabilidad porque realmente así lo siento yo. Soy de África y me siento responsable de aportar algo para el desarrollo, primero de mi país de origen y después para mi continente africano. Bien, pero antes de iniciar el tema, quiero también llamar la atención a lo que está pasando hoy en día en Ceuta, en Melilla, en muchos sitios del norte de África, donde están muriendo muchos inmigrantes africanos por intentar pasar a Europa. El ejemplo de los 15 muertos de África subsahariana que murieron hace poco tiempo en la playa Tarajal de Ceuta cuando intentaron llegar a la playa nadando. O lo que pasó en la isla de Lampedusa el pasado, concretamente 23 de octubre del 2013, cuando murieron más de 400 personas, todos del África subsahariana. Bien, mi tema trata la diáspora científica, pero la diáspora científica es un componente de los inmigrantes, no de la diáspora en general, por lo tanto es un tema relacionado. Por eso quiero llamar la atención a la inmigración de África a Europa y decirle a Europa y también a España que ustedes están llevando una política migratoria, según mi opinión, no es la más adecuada. Se ha dicho en muchos foros, ayer mismo se hablaba que la solución de África es el desarrollo. Por lo tanto, la solución de la inmigración indocumentada es el desarrollo en origen. ¿De acuerdo? Y yo creo que la razón, el por qué estamos aquí, para lo mismo, pero trabajando como actores
de desarrollo a partir de conocimiento, es lo que sabemos hacer, ¿no? A partir de nuestro conocimiento. Bien, mi ponencia, como indica el título, trata la diáspora científica y su participación en los países de origen. Aquí tenemos, yo soy químico de formación, por lo tanto estoy acostumbrado a esquemas, a ecuaciones matemáticas y por eso tengo ese esquema, para también orientarme, ¿no? Vamos a ver en qué puede hacer la diáspora científica del exterior para el desarrollo de África y qué podemos hacer nosotros para apoyar este trabajo, apoyar el trabajo de la diáspora científica en el desarrollo de África. Cuando digo nosotros, digo las universidades españolas. Desde hace ya bastante tiempo, digamos, los países emisores de los inmigrantes concentraban o vienen concentrando sus atenciones en dos cosas. Algo que consideraban muy positivo, tienen toda la razón, que son las remesas económicas, lo que aportan los inmigrantes a sus países de origen, ¿de acuerdo? Que eso es fundamental para muchas familias que se sustentan únicamente a base de esas remesas. Yo he nacido en un pueblo donde en mi colegio había más del 25-30% de los niños cuyos padres pues eran inmigrantes, se sostenían a familias y muchas veces también a más gente, ¿no? A familia lejana también. Por lo tanto, es fundamental las remesas que aportan estos inmigrantes para África. Bien, es muy difícil decir una cifra exacta porque muchas veces las remesas llegan de formas un poco informales, por lo tanto no hay datos muy concretos, pero sí llega bastante dinero a través de las remesas. Bien, también han centrado la atención también en las pérdidas, en lo que consideraban ellos una pérdida, que son la fuga de los cerebros, aunque yo personalmente no me gusta el término de fuga, porque muchas veces, dependiendo de las situaciones, porque las razones, dependiendo del Estado, puede ser una fuga o no. No hay que olvidar muchas veces que esa fuga de cerebros ha beneficiado a algunos gobiernos, porque fue como una válvula de escape para esos gobiernos, porque sobre todo cuando la tasa de desempleo de los titulados en esos países de origen es muy elevada. Por lo tanto, la salida de estas personas altamente cualificadas pues es una válvula de escape para algunos países. Bien, pero en definitiva, lo digo eso políticamente, ¿no? Pero económicamente representa también una pérdida porque se estima, o se estimaba ya hace unos años, que África pierde cada año cerca de 20.000 titulados superiores por año. Y eso es una gran pérdida económica porque para formar un titulado en África cuesta decenas de miles de dólares. Por lo tanto, es un problema. Ya lo hemos dicho que es indiscutible, muchas veces indiscutible el papel que tienen las remesas, pero que también la fuga de cerebros también supone una contrapartida. Y ahora la pregunta. ¿En qué podemos ayudar nosotros desde la Universidad Española? Bien, podemos ayudar, lógicamente, utilizando nuestro personal capacitado para transferir conocimiento, porque sabemos perfectamente que la economía actual es la economía del conocimiento. Si no hay conocimiento, no hay
un desarrollo sostenible. Y hoy en día hay muchos países que tienen mucho dinero, mucho petróleo, mucho gas, pero no están desarrollados. Por lo tanto, los recursos naturales son claramente insuficientes para conseguir un desarrollo sostenible. Ayer se decía aquí mismo que tenemos que diferenciar entre crecimiento, porque muchos países pues tenemos un crecimiento de 5 o 6, pero realmente eso es el desarrollo que queremos. Muchas veces la pregunta que queremos, el desarrollo sostenible que queremos. Bien, entonces ahí ¿dónde debemos actuar nosotros? Ayudar en lo que sabemos, en lo que somos mejores, que es en la transferencia, en la generación, digamos, del conocimiento. La universidad generan el conocimiento y eso lleva a un desarrollo. Y eso es lo que necesita África. Necesita universidades fuertes, universidades abiertas regionalmente y abiertas internacionalmente. A mí personalmente me llamó mucha la atención hace 20 años, más de 20 años, cuando llegué por primera vez a Almería, a la Universidad de Almería, y me encuentro con campos universitarios abiertos, que no tenía barreras físicas para entrar, que cualquiera de los vecinos puede entrar, que tenía instalaciones deportivas donde el vecino puede ir a nadar, a jugar, a hacer un partido de fútbol o lo que sea. Por lo tanto, es el modelo de universidades, es un ejemplo pequeño, ¿no? Es el modelo de universidades que necesitamos en África, universidades abiertas, universidades que participan realmente, que se preocupan, que están relacionados con el tejido productivo, que es lo más importante. Hace poco tiempo decía en una mesa redonda en Casablanca que no es posible que, por ejemplo, en una zona determinada de África, en un país determinado, se fomenta un polo industrial, por ejemplo, de automóvil, y que la universidad de la región no tiene esa especialidad. Por lo tanto, habría que acudir a especialistas fuera de la zona. Esto no puede ser. Las universidades tienen que especializarse dependiendo de la región la región que les rodea. Tienen que estar abiertos al tejido productivo. Eso es lo que lleva realmente a un desarrollo. Bien, entonces lo que decía, pues nosotros la universidad, ¿en qué podemos aportar? Mediante fortalecimiento institucional de las universidades africanas. ¿De acuerdo? Podemos ayudar ahí. Tenemos una época económicamente difícil en Europa y también en muchos sitios, por lo tanto tenemos que cambiar, no solamente pensar en el dinero, porque hemos dicho que África tiene recursos naturales, pero hay que orientar el gasto, esos gastos públicos, a partir de esos recursos naturales, sacar beneficio realmente para fortalecer las universidades. Por lo tanto, lo que hace falta aquí es capacitar, formar al hombre. África necesita formar al hombre. Cuando digo a un hombre en distinción, no distingo entre mujer y hombre aquí, de acuerdo, entre los géneros. Muchas universidades africanas ya tienen casi el 50% de mujeres y el 50% de hombres. A mí me llamó la atención muchas veces cuando voy a dar una charla en universidades del norte de África, en Argelia, en Marruecos, me llama mucho la atención que empiezo a apuntar y había más niñas, más estudiantes, mujeres, que hombres. Y eso la verdad que es un logro que hay que saludar en muchos países africanos. Bien, entonces aquí nosotros donde tenemos que intervenir, ¿de acuerdo? En el fortalecimiento institucional a través de la cooperación universitaria para el desarrollo. Bien, ¿cómo? Todo el mundo habla últimamente de las redes, ¿de acuerdo?
Las redes, las ventajas que tiene en multiplicar los resultados, ¿de acuerdo? En la facilidad que tienen para, cruzar fronteras sin que alguien le pida visados, ni que haya vallas metálicas que obstaculan esas redes. Afortunadamente hoy en día, con el avance de la tecnología de comunicación desde los años 80, pues fácil trabajar en redes, es decir, comunicarse. Y los inmigrantes lo saben perfectamente. Los inmigrantes, por necesidad muchas veces de comunicación con los suyos y con sus connacionales fuera de su país, en otros países, han creado espontáneamente, sin tener muchas nociones al principio, sin dar cuenta de redes de inmigrantes, lo que se llama hoy en día comunidades transnacionales. Por lo tanto, tenemos un cambio de un inmigrante que estaba separado de su país de origen mediante una barrera física y ahora puede alcanzar a conectarse con su familia en cuestión de segundos o milisegundos. Y eso nos ha transformado nosotros los inmigrantes a comunidades transnacionales y podemos ocuparnos de cosas en el país de destino, en el país de acogida, en el país de residencia, como en el país de origen. Eso fue un salto importante, ¿vale? Por lo tanto, ya digamos que los países sobre todo emisores de inmigrantes, pensaron utilizar estas redes para el beneficio, para el desarrollo, ¿no?, del país de origen. Bien. Aquí lo que realmente, como indica mi título, es la diáspora científica, la diáspora altamente cualificada. Los doctorandos en las universidades, lo que están haciendo estancias postdoctorales, los profesores, investigadores, PAS, etc., de países de origen que están en el país de la residencia y el papel que pueden hacer. Ya tienen redes, muchos de ellos tienen redes formadas, incluso yo. Tengo muchas redes formadas con mis paisanos en Marruecos, en Argelia, en Francia, intercambiamos información, conocimiento, y aquí donde interviene la universidad, que tiene que apoyar, porque necesitan estas redes que muchas veces son informales, necesitan institucionalizarse, y ahí está la universidad para echar una mano y para utilizar esa vía para aportar conocimiento. Hay muchas vías, pero una puede ser esta y hay que aprovecharla. Bien, lógicamente algunos detalles se me olvidan porque he dejado de mirar en el papel. Bien, entonces he dicho que muchos países se han interesado últimamente en, devolver una parte de esa pérdida de vida al refugio de los cerebros o la fuga del cerebro, de los cerebros a sus países de origen para el desarrollo. Hay muchos países, lógicamente, en África, en América Latina, en todo el mundo, la India, China, que están utilizando este sistema. Pero yo hablaré brevemente de dos experiencias que me llamaron la atención. La primera es colombiana. En Colombia, aquí tenemos a un profesor colombiano, un cirujano colombiano, y me alegro que esté aquí porque puede aportar posteriormente más información. Colombia creó en el año 91 una red que se llama Red Caldas, que significa Red Colombiana de Investigadores en el Exterior. ¿Vale? Esa red realmente es una red de redes. Había una red
en Bélgica, otra en Suiza, otra en Brasil, otra en Miami, otra en Nueva York y otros países, lógicamente, incluso en España, ya que yo creo que entre el 23 o un 25% de los colombianos también están en España, ¿no? Residen en España. Cada red, digamos, cada nudo de esta red forma parte de una red también en el país. Pero aquí, de la primera red, los que más dieron resultados a nivel de transferencia de conocimiento fueron la de Bélgica y Suiza. Han conseguido montar muchos proyectos de investigación y de educación superior entre estos países de residencia y Colombia. Bien, en el año 2003 dejó de funcionar bien con los recortes económicos de su momento y posteriormente se creó otra red que se llama Red Colombia Nos Une, que realmente es una asociación de 3 redes importantes. La primera, lógicamente, de transferencia de conocimiento, la segunda, de negocios, y la tercera, digamos, de buscar participación ciudadana de la comunidad de fuera en Colombia. Eso es importante y volveremos después a hablar de ellos también. La segunda experiencia que yo personalmente vivo, o sea, a diario, y estoy al tanto de todo lo que están haciendo aquí en mi país de origen, Marruecos. La primera experiencia fue en el año 93 a través del programa de las Naciones Unidas, el Transfer of Knowledge through Expatriate National, o sea, transferencia de conocimiento a través de la diáspora nacional, ¿no? Posteriormente, en el 2006, el Ministerio de de Enseñanza Superior y Ciencia e Investigación montó lo que llaman el Foro Internacional de Competencias Marroquí en Extranjero, FINCO. Y FINCO en árabe marroquí significa ¿dónde estáis? Es una llamada a los marroquíes altamente cualificados para participar en la transferencia de conocimiento en el desarrollo del país de origen. Y a partir del 2007 también empezó a funcionar el Consejo de la Comunidad Marroquí en Extranjero. Quiero llamar la atención a una cosa: en Marruecos este término de marroquí en extranjero, marroquí residente fuera, marroquí, ha vivido una evolución con el tiempo, porque antiguamente se llamaban trabajadores marroquíes en extranjero y después marroquíes residentes en extranjero, y ahora se llaman marroquíes del mundo, porque se han dado cuenta de que no hay fronteras hoy en día. Lo que llamaban antes, digamos, para el conocimiento no hay ninguna frontera, lo que llamaban antes las comunidades transnacionales, ¿no? Y ahora se llaman marroquíes del mundo. En la experiencia marroquí, lógicamente, cada uno de estos ha hecho muchas actividades para intentar aprovechar del conocimiento de la diáspora marroquí en extranjero. No voy a dar más detalles, pero quiero llamar la atención a una cosa, que hay otras instituciones también públicas involucradas aquí. El Ministerio de Exteriores también tiene su programa, el Ministerio de la Comunidad Marroquí en Extranjero también, la Fundación Hassan II de Marroquí Residente en Extranjero, la Fundación Mohamed V también tiene. Por lo tanto, aquí, a mí personalmente, creo que la experiencia me dice que cuando se involucran muchas instituciones puede que haya algún problema de coordinación o de solapamiento. Bueno, en todo caso, son experiencias donde otros países pueden aprender también. Bien, dicen que las claves esenciales para el éxito de estas redes transnacionales es: primero, en el país de origen, dependiendo del nivel de desarrollo, depende de la estabilidad económica, lo que decíamos antes, los recortes económicos de pronto y se acabó.
dependiendo de la creación de instituciones especializadas en la movilización y transferencia de conocimiento. También, que cuando no hay es un problema, pero cuando hay mucho también es un problema. Y en el país de residencia también depende de la existencia de canales institucionales que incluyen la transferencia de conocimiento como medio de cooperación a través de esta diáspora altamente cualificada. Eso es lo que tenemos que identificar nosotros, las universidades españolas, para apoyarnos en eso, para utilizar ese mecanismo para llegar mejor, porque muchas veces no llegamos, o por falta de comunicación, o por malentendimientos, o por falta de idioma, no llegamos, pero esta comunidad puede hacer de intermediarios, puede jugar un papel muy importante. Y también la facilidad de crear diferentes formas de organización en el país de origen. Es decir, estas redes pueden ser plataformas, asociaciones, etcétera, pero que el país de origen, digamos, de residencia les permita crear este tipo de, digamos, de agrupaciones y de organizaciones. Bien, yo voy a resumir con esto, con este diagrama. Estamos aquí en un encuentro de universidades africanas con las universidades españolas o de las universidades españolas con África, porque en definitiva lo que hemos dicho que África para su desarrollo necesita a sus universidades, por lo tanto yo creo que el título mi modesta opinión, el título del encuentro no importa mucho cuando sabemos perfectamente lo que queremos llegar, dónde queremos llegar. Donde queremos llegar es que las universidades españolas ayuden a las universidades africanas para capacitar al personal, para abrirse. Por lo tanto, transferencia de conocimiento, ciencia, tecnología, innovación y gobernanza también, que es un punto muy importante. Entonces, ¿para qué? Para abrirse al tejido productivo y llegar a un desarrollo sostenible. ¿Y eso cómo podemos hacer? Es decir, podemos actuar y podemos ayudar. Y una de las vías que podemos utilizar es esta. Es decir, tenemos antes, en el esquema inicial, a la izquierda, pues lo que se pensaba antes de los años 80 sobre el tema de los inmigrantes, los intereses, los intereses para los países de origen, porque estamos hablando de desarrollo. Los intereses para el país de origen era por una parte las remesas y luego, por contraparte, la fuga, digamos, de los cerebros. Y ahora podemos utilizar esas redes transnacionales para devolver una parte de esa pérdida, entre comillas, porque ya he dicho que no siempre fue una pérdida, ¿no? Desde el punto de vista, por lo menos, político. Devolver una parte a través de la transferencia del conocimiento, ¿de acuerdo? Mediante las universidades españolas que pueden apoyar este tipo de redes transnacionales que existen, se han formado espontáneamente. Y las universidades pueden apoyar la formación de otras también, como acciones de cooperación para el desarrollo, porque al final todo lleva a la cooperación al desarrollo. Pero sin olvidar que también las universidades africanas tienen que trabajar para eso. Las relaciones, aquí cuando se habla de intereses se habla de una asimetría, pero aquí hay que ser, o sea, en el mismo nivel, tenemos todas las mismas responsabilidades. Si de verdad queremos solidarios con ustedes, con África, ustedes también tenéis que ser solidarios con nosotros y vamos al mismo nivel, de tú a tú, no hay diferencia. Nuestro objetivo en este tema es el desarrollo de las universidades africanas para un desarrollo sostenible, porque sabemos que el conocimiento es la clave del desarrollo. Y aquí es donde pueden intervenir también las universidades africanas también. La relación tiene que ser fluida, tiene que ser de tú y tú a tú. Y aquí
independiente de un proyecto de cooperación, como decía antes aquí, un proyecto de cooperación al desarrollo tiene que ir más allá de ese mismo proyecto. Tiene que ir más allá, crear otras oportunidades. Ese mismo proyecto. Tenemos que entrar en esa dinámica y ahora daré un pequeño ejemplo al final. Bien, entonces decía aquí, mediante el fortalecimiento de las universidades españolas a las universidades africanas y mediante, como una pequeña aportación, utilizar esas comunidades transnacionales con el apoyo institucional, lógicamente, y con el apoyo de las universidades españolas y las universidades africanas. Bien, yo voy a dar un pequeño ejemplo porque hay que dar ejemplo aquí de buenas prácticas, ¿no? Yo la considero por lo menos buenas prácticas porque me ha costado mucho trabajo, por lo menos. Yo personalmente he formado una pequeña red transnacional entre inmigrantes como yo, marroquí, argelinos, para relacionarnos con nuestros connacionales en Marruecos, en la Universidad Marroquí, en universidades argelinas, en otras universidades, para llevar proyectos conjuntamente, para, digamos, facilitar la comunicación, facilitar la participación de proyectos. Y aquí tenemos algunos ejemplos de proyectos en los últimos 4 o 5 años, no más, estoy hablando de últimos 4 o 5, con Marruecos y con Argelia. Con Argelia hemos tenido 4 o 5 proyectos de cooperación financiados por la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo, que lamento ahora mismo mucho que no esté presente aquí algún representante de la Agencia Española, porque la Agencia Española ha hecho mucho para la cooperación con sus proyectos, los proyectos de cooperación, los PCI. Entonces, acciones integradas siempre, casi siempre, con el mismo objetivo, fortalecer esas universidades. Hemos trabajado con la universidad, sobre todo de Senia de Ouaran. En Marruecos, hemos trabajado con la Universidad del Jadida, Shuaib Ducali del Jadida, con acción integrada, y con la Universidad de Oujda también, que me alegro mucho la presencia del presidente de la Universidad de Oujda, Mohamed I de Oujda. Acciones integradas, y la última acción del 2014 trata justamente este tema, crear plataformas de trabajo entre la Universidad de Oujda y la Universidad de Almería. ¿Para qué? Para poder que esa plataforma pueda más adelante seguir trabajando sola. ¿De acuerdo? Que lo que decía de esa dinámica, ¿no? Bien, aquí quiero contar una cosa curiosa, que eso es el poder, ¿no? El poder de las redes. En un encuentro en Orange, en una acción, digamos, en una acción integrada, una reunión allí. Por lo tanto, tengo todavía 7 minutos, me alegro mucho. En Argelia, en una reunión de esa, luego nos invitaron a cenar por la noche y allí me encuentro con otro marroquí que estaba en un congreso y trabajaba en una universidad francesa. Pues nada, ese contacto, ¿qué es lo que nos llevó? Llevó a solicitar junto, entre Francia, una universidad francesa, la Universidad de Almería, un par de universidades de Túnez, de Argelia y de Marruecos, tiempos. Sé que tiempos pueden algunos decirme que no es una acción, que no forman parte de los proyectos de cooperación para el desarrollo, pero son acciones para el desarrollo en definitiva, que es nuestro objetivo, ¿vale? Y también lo bueno, que trabajando con estas universidades, la Universidad del Jadida, en un momento dado, el responsable del proyecto en Marruecos, en la Universidad del Jadida, consiguió ser presidente de otra universidad, que es actualmente la Universidad de Fez. Y por casualidad también la representante del grupo de Oran ha conseguido llegar a ser presidenta de la Universidad Mohamed Boudiaf de Oran.
Por lo tanto, ya tenemos más universidades, ¿de acuerdo? Más universidades. Y lo bonito también, que en encuentros en Almería se han puesto en contacto también esas universidades de Argelia y de Marruecos y ya están trabajando en una cooperación horizontal. La cooperación horizontal que yo creo que es muy importante, que África debe trabajar, debe asumir que necesita una cooperación norte-sur, pero también una cooperación sur-sur, porque los países no son iguales y el grado de desarrollo de un país a otro hay bastante diferencia. Bueno, yo con esto ya termino, solamente quiero dar las gracias a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad Ibn Zor de Agadir por haberme invitado a este encuentro y por haber llegado a organizar este evento. Sé que no fue nada fácil por lo que tiempo que corren, pero les felicito porque ya está hecho y os animo a participar en el quinto encuentro en el 2016 en Cádiz, en la Universidad de Cádiz, con el apoyo de la Universidad de Almería. Aquí decía al principio Shukran Jazilan en árabe y después Tamritatas en bereber, que Amazir, estamos en la zona sur, zona Amazir, y luego ya vienen otros idiomas, otras lenguas. Muchas gracias y espero veros la próxima vez en Cádiz, en la Universidad de Cádiz. Gracias.